El Ministerio Apostólico de Enseñanza y Predicación Rema Internacional presenta hoy la proclamación de las buenas nuevas de Dios para tu vida. El mensaje de ayer, el mensaje de hoy y el mensaje para la eternidad a los que tienen hambre y sed de la palabra de Dios. Un querigma de Dios para el que oiga, el que tiene oídos para oír. Escuche el dabar del Eterno a las naciones. Ahora es el tiempo para recibir el rema del Espíritu Santo a tu espíritu. Escuchemos con fe la memra del Señor para el alma. Invito a todos en este momento que el Señor nos permite a estudiar un tema importantísimo, la verdadera iglesia. Este es el tema que vamos a desarrollar en estos minutos que el Señor nos permite, la verdadera iglesia. Y vamos a tomar como base lo que dice la palabra de Dios en el Evangelio según San Mateo, capítulo 16, verso 18. Dice la palabra de Dios así: Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Padre, gracias te damos por tu palabra. Nútrenos, aliméntanos y ayúdanos, Señor, a practicar todos los principios espirituales que vamos a aprender hoy para nuestra vida. En Cristo Jesús. Amén. La verdadera iglesia es un tema tan importante que cuando el creyente en Jesús lo comprende, puede darse cuenta de que debe ser miembro de una iglesia local, debe participar de las actividades de su iglesia, si realmente es un miembro activo de la iglesia de Cristo. Entonces, mirando el pasaje que hemos tomado como base, observemos que hace parte de un contexto importante. Esta es la primera vez que el Señor Jesucristo habla de su iglesia. Y habla de la iglesia como el fundador de la iglesia. El fundador de la iglesia no es Pedro ni ningún otro hombre. Es el Señor Jesucristo. Aquí hay una confesión poderosa que hace el apóstol Pedro. Y en medio de esa confesión, el Señor hace otra confesión más poderosa o igual de poderosa, que tiene que ver con el inicio, el fundamento y la perseverancia de la iglesia de Cristo. Ante la confesión de Pedro, dice el Señor: Tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. La roca es Jesucristo. Pedro es una piedra, Jesús es una roca grande. Y dice Jesús: sobre esta roca edificaré mi iglesia. Hay tanto que aprender de este pasaje. La iglesia le pertenece a Jesucristo. Él dice mi iglesia. Nadie puede atribuirse ser propietario, dueño de una iglesia. Así que hay que cambiar muchas formas en las que algunos ministros hablan acerca de, se refieren a la iglesia que pastorean como mi iglesia. Pero el único que tiene derecho a hablar como propietario de la iglesia es el Señor Jesucristo. Él dice: edificaré mi iglesia, refiriéndose a una construcción. Y dice algo más: y el infierno, que es una forma retórica de hablar acerca del infierno, las puertas del Hades, para referirse a las autoridades del infierno, no prevalecerán contra ella. En esta frase también podemos mencionar el hecho de que va a haber lucha. ¿Entre quién y quién es la lucha? Entre la iglesia de Jesucristo, nosotros, y las autoridades, los poderes del infierno. En esta lucha en que el Señor ya está anticipando que va a haber y va a ser constante, Él dice: pero el infierno no podrá ganar. ¿Por qué? Porque en la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, la iglesia que es de Cristo, ya ha vencido en la cruz por medio del sacrificio de Jesús en la cruz. Entonces es una lucha que ya está ganada. Una batalla que ya está ganada, ya estamos en victoria gracias al Señor Jesucristo. Pero la lucha continúa. Entonces,
Toda esta información la hemos podido comprender aquí mirando así a manera de panorama el versículo 18 de Mateo 16. Entonces, ya sabiendo todo esto, miremos un poco más de cerca cómo es la verdadera iglesia. Cada día aparecen nuevas iglesias locales que dicen ser la verdadera iglesia. Algunas crecen numéricamente, notoriamente. Otras se quedan como pasmadas con un grupo muy pequeño de personas. Esto, para la gente que no tiene la doctrina definida, esto causa confusión a muchas personas. Para los cristianos no debe haber confusión, porque si el cristiano que ha creído en Jesús de corazón busca diligentemente en la palabra de Dios, que es la Biblia, ¿cuál es la verdadera iglesia? Ahí se va a dar cuenta que allí está descrita, está fotografiada de pies a cabeza la verdadera iglesia de Jesucristo. La Biblia es el fundamento de la fe genuina. Por lo tanto, es la única que puede dar una descripción completa, fiel, de cuál es la verdadera iglesia. Me imagino que alguien está escuchando en este momento que está diciendo: estoy buscando una iglesia, pero no la he encontrado. Si ese es tu caso, te invito a que pongas atención. ¿Por qué? Porque si haces esta oración, una oración genuina, después de escuchar esta enseñanza, Dios te va a guiar a una iglesia verdadera, a una iglesia bíblica, a una iglesia que está fundamentada en Jesucristo. ¿Por qué? Porque sí, se están abriendo muchas iglesias, pero muchas iglesias son producto de los caprichos humanos, son producto de la rebelión de alguien, etc. Pero tú debes saber cuál es la verdadera iglesia a la luz de la palabra de Dios. Ahora, estoy asumiendo que tu corazón quiere escuchar la verdad de Cristo, no un mensaje acomodado, sino el mensaje genuino de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo dice que el que reconoce a Jesucristo también reconoce su doctrina. Entonces, yo no estoy buscando mensajes que me agraden al oído. Estoy buscando mensajes que me enseñen la verdad de Dios. Bajo ese contexto, vamos entonces a entrar en materia y vamos a mirar qué dice la Biblia acerca de la verdadera iglesia. En primer lugar, su fundamento y máxima autoridad. La iglesia de Cristo tiene un fundamento. Aquí estamos comparando a la iglesia con un edificio, una construcción. Toda construcción tiene fundamento. El fundamento no se ve, está debajo de las paredes, está por debajo de la tierra. Es lo primero que se hace. Imposible elaborar primero las paredes y después el fundamento. Cualquier ingeniero, cualquier maestro de obra, de albañilería, pues entiende, lo primero es el fundamento. Y aquí vamos a aprender que el fundamento y máxima autoridad de la iglesia es Jesucristo. Cristo es la cabeza de la iglesia. Ahora estamos comparando a la iglesia con un cuerpo humano. Si la iglesia fuera un edificio, su fundamento es Jesucristo. Si la iglesia fuera el cuerpo humano, o sea, estamos comparándola con el cuerpo humano, entonces la iglesia es el cuerpo y la cabeza es Jesucristo. Cuántas enseñanzas tan hermosas, ¿verdad? Tan poderosas. Principios espirituales que Dios está tratando de que nosotros entendamos en nuestro limitado conocimiento, en nuestro limitado entender. Dios está tratando de transmitir su mente a través de estas figuras retóricas. Entonces, fíjese, mire lo que dice Efesios 5:23. Ojalá usted saque su Biblia y usted mire, porque la fe viene por el oír. Y si usted lee, es mucho mejor. Dice Efesios 5:23, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador.
hay mucho contenido doctrinal en un solo versículo. Aquí hay un ejemplo que pone el Señor Jesucristo con respecto al matrimonio. El marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza del marido, hablando del orden en el hogar. Pero está usándolo el Señor para dar un ejemplo de cómo es en la iglesia. En la iglesia, entonces, la cabeza es Cristo. Eso quiere decir que la identidad de la iglesia es Cristo. Eso quiere decir que los oídos de la iglesia están en la cabeza, los ojos, el olfato, todo está en la cabeza, el tacto también está en la cabeza, aunque el tacto puede estar en todo el cuerpo. Pero ¿cuál es el punto aquí que quiere resaltar el Señor? Él es el que debe guiar la iglesia en todos los asuntos, todas las decisiones, en todo lo que se haga. Por lo tanto, el pastor de la iglesia, los ancianos de la iglesia, los que están a cargo de la iglesia, deben ser personas llenas del Espíritu Santo, para que entonces el Señor sea su cabeza. Si un creyente está lleno del Espíritu Santo, el Espíritu Santo lo va a guiar a lo que Jesús quiere hacer. Ese es el principio espiritual. También podemos aprender que la iglesia es el cuerpo espiritual de Cristo. Cristo es la cabeza, la iglesia es el cuerpo. Miremos lo que dice Colosenses 1:18. Y Él, refiriéndose a Jesucristo, usted puede leer el contexto de este hermoso pasaje, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Cabeza, Cristo. Cuerpo, iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Hasta aquí podemos hacer un pequeño análisis. Observe lo importante que es ser miembro de una iglesia local que sea genuina, que sea la verdadera iglesia. ¿Por qué? Porque usted no puede ser miembro de Cristo si no es miembro de una iglesia. Ese es el asunto. No puedes ser cristiano si no eres miembro de una iglesia. Esto está entendido y bueno, creo que lo estamos entendiendo. Y bueno, el Señor Jesucristo mediante su Espíritu nos dará pleno entendimiento, inteligencia espiritual para comprender que todo el que es de Cristo está cubierto, hace parte, es miembro del cuerpo espiritual de Cristo. ¿Cómo se llama el cuerpo espiritual de Cristo? La iglesia. Entonces, tú no puedes decir que eres creyente en Jesucristo, pero no estás sujeto a un pastor de una iglesia. Tú no puedes decir que eres miembro del cuerpo de Cristo, pero no eres miembro de ninguna iglesia. Muchas personas dicen, yo creo en Cristo, pero no en la iglesia. Yo creo en Dios, pero a mi manera. Cuidado. Hay caminos que parecen derechos, pero en realidad su final es de muerte. Sigámonos por lo que dice la palabra de Dios, por lo que enseña la Biblia, no por lo que enseñan aquellos que son instrumentos del infierno para destruir la iglesia. Tenemos aquí un principio más. En la primera carta a los Corintios, capítulo 3, verso 11, se nos enseña que el fundamento y enseñanza de la iglesia es el de Cristo. ¿Cómo así? Las enseñanzas de Cristo son el verdadero fundamento de la iglesia. Las enseñanzas de Cristo son el fundamento de la verdadera iglesia de Cristo. ¿Qué quiere decir? Que si tú ves que en el púlpito comienzan a usar el libro de Blancanieves, comienzan a usar el libro de las historietas de un fulano y no la Biblia, o comienzan a usar frases como, por ejemplo,
Bueno, hoy no vamos a abrir la Biblia. Hoy vamos a hablar sobre tal y tal cuento. ¿Sabes qué? El apóstol Pablo advierte sobre esto. Fábulas, leyendas, mitos y humanismo. Si esto está pasando en el lugar donde tú te estás congregando, huye por tu vida, porque el fundamento de la verdadera iglesia es la enseñanza de Cristo, y la enseñanza de Cristo está en la Biblia. Se puede complementar tal vez testimonios, anécdotas, pero la base siempre va a ser la Biblia. Y no podemos reemplazar la Biblia por ningún otro libro, por bueno que parezca. Hay libros cristianos que son muy buenos, pero jamás van a reemplazar el valor inestimable, espiritual y eterno de la Biblia. ¿Por qué? Dice aquí la palabra de Dios en la 1 Corintios 3:11. Nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. ¿A qué se refiere con esto de fundamento? La enseñanza, mi hermano, la doctrina, amigo, la doctrina, la enseñanza. Y esto de la doctrina es tan importante que tiene que ser doctrina sana. Hay lugares donde están enseñando doctrinas raras. A eso también le podríamos llamar fuego extraño. Y usted sabe lo que hace el fuego extraño, ¿verdad? Dios lo usa para quemar y destruir. Básicamente nosotros tenemos que estar muy atentos con respecto a esto, porque la iglesia es quien guarda la verdad. La iglesia debe ser el estandarte de la verdad. La iglesia debe estar atenta a qué es lo que se enseña. Básicamente sus pastores, sus maestros, tienen que estar atentos. Creo que todos los días surge una nueva herejía. Todos los días surge una nueva enseñanza falsa, cuyo objetivo es perder a la gente, dañar el hogar, dañar la familia. Así que somos nosotros los guardianes de la verdad. Tenemos que estar atentos. Tenemos que ser pastoreados por gente que estudia la palabra de manera organizada y sistemática. No debemos aceptar gente que se rehúsa a estudiar porque a mí todo me lo revela el Espíritu Santo. No. Dios necesita gente capacitada y llena del Espíritu Santo, para que las falsas doctrinas, las herejías y todas estas fábulas, leyendas y mitos no tengan lugar dentro de la iglesia de Cristo. ¿Cuál es el fundamento entonces de la iglesia de Cristo? La Biblia, la palabra de Dios, bien enseñada, bien interpretada por maestros llenos del Espíritu Santo. Ese es el fundamento y máxima autoridad de la iglesia verdadera. Ahora, ¿cuál es nuestro segundo punto en este tema tan importante, la verdadera iglesia? El segundo punto es: los miembros de la verdadera iglesia tienen características especiales. Los miembros de la verdadera iglesia tienen características especiales. En primer lugar, son llamados del mundo y liberados del pecado. Han sido libertados del pecado. Estas personas que hacen parte de la iglesia, hacen parte de la iglesia porque han sido sacados del mundo. Aquí en la primera carta del apóstol Pedro tenemos una descripción de los verdaderos miembros de la iglesia. Me imagino que usted debe identificarse con esta descripción. Y si no es así, con todo el corazón y con toda honestidad, hay que tomar entonces, tomar medidas. Porque Jesucristo viene por una iglesia que sea su cuerpo, una iglesia pura, blanca, sin mancha. No viene por personas individuales, viene por su iglesia. No viene por concilios específicos, viene por la iglesia. Esto es importante. Dice aquí en la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 2, verso 9, mas vosotros sois linaje escogido. Mire todas las características.
de la iglesia verdadera, de los miembros que conforman la iglesia. Linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, comprado, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Así que, de acuerdo a lo que estamos viendo, los miembros de la iglesia son gente que hace parte de ese equipo de evangelizadores. Anuncian las virtudes de aquel que los llamó del mundo, de las tinieblas, para vivir en su luz. Una persona que tiene turbia su vida cristiana es una persona que tiene que reconsiderar si realmente ha creído en Jesucristo. Muchos están engañados. Una persona que hace parte de la iglesia ha sido libertado del pecado. ¿Cuáles son los problemas más comunes que enfrenta una persona que es miembro de la iglesia? Bueno, las tentaciones, las pruebas, las aflicciones. Pero si la persona no ha logrado ser libertada, no ha logrado ser libre del pecado, de la práctica de algún pecado, así sea un pecado como la mentira, porque algunos consideran que el adulterio es peor que la mentira y no es así. Es tan grave como decir mentiras, como decir malas palabras. Si la persona todavía es esclava de un pecado, pues no sé qué tiempo tengas de estar en el Evangelio. No sé hace cuánto conozcas a Jesús y le hayas recibido como tu Señor y Salvador. Pero debes llegar al punto en el que puedas testificar que has sido libre del pecado. El pecado esclaviza para que la persona no pueda ser salva. El pecado lleva a las tinieblas para que la persona no alcance salvación y no pueda adquirir todo lo que Dios le ha prometido a su iglesia. Entonces, los miembros de la iglesia son santos. Los miembros de la iglesia son personas que no son mundanos. Aquellas iglesias donde se predica un evangelio, vamos a llamarle light, un evangelio dietético. No estoy en contra de las dietas, quiero ser clara en esto. Un evangelio flexible, un pie en el mundo y un pie en la iglesia. En estos púlpitos donde se predica, Dios te recibe como estás, no importa lo que estés haciendo. Dios te ama tal cual como tú eres. No tienes que cambiar nada, porque así como te hizo Dios, así te ama, así te acepta. En estos púlpitos donde no se predica señalando el pecado, donde no hay un llamado al arrepentimiento, donde no hay un llamado a vivir en santidad, se están proliferando grupos de personas mundanas, que dicen que son de la iglesia, pero para el mundo hacen parte de ellos. Hay una diferencia, y no me estoy refiriendo al modo de vestir, me estoy refiriendo a la conducta de la persona cuando actúa en el mundo. El mundo tiene que saber que ya tú no eres de las tinieblas. El mundo tiene que saber que ahora tú eres del ejército de la luz. El mundo tiene que saber que tú estás tratando de parecerte a Jesús. El mundo tiene que saber que ya no eres del mundo, porque has sido liberado y estás en ese proceso de santificación del que hablábamos hace días. Ese es un miembro de la iglesia de Cristo. Y si miramos un poco más, los que genéticamente regenerados por el poder del Evangelio, provenientes de toda raza, lengua o nación, o sea, no hay distinción ni de raza, ni de lengua, ni de nación. Todo aquel que reconozca a Jesucristo como Señor y Salvador, esté en el Japón, en Canadá, donde esté, puede ser miembro de la Iglesia de Cristo, porque la Iglesia de Cristo la conforman gente de todos los idiomas, colores, razas, niveles académicos, culturas, etc.
Pero es importante decir esto y aclararlo. Por encima de la cultura está el Evangelio. ¿Qué quiere decir eso? Seas de la cultura que sea, seas de la práctica idiosincrasia nacional que seas, debes ser santo. Puede ser un indígena, puede ser una persona considerada pues de la aria, raza aria, puede ser del frío, del calor, pero debes ser santo. Entonces miremos ese aspecto. ¿Por qué? Porque Dios viene por una iglesia pura, sin mancha. Nuestro tercer punto, que vamos a ver en este tema tan hermoso, la verdadera iglesia de Cristo. Nuestro tercer punto nos dice cuáles son las características de la verdadera iglesia. Las características de la verdadera iglesia son las siguientes. Mire que hasta el momento hemos mencionado cuál es el fundamento, en qué está parada la iglesia. Ya hemos visto quién manda en la iglesia. Sabemos que el fundamento es la enseñanza de Jesucristo y la autoridad es Jesucristo. Hemos visto cómo son los miembros de la verdadera iglesia. Hemos visto que son llamados del mundo, apartados del pecado y han sido libres del pecado. Ya no son esclavos del pecado. Hemos dicho que pueden ser de cualquier nación, cultura, lengua, raza. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo no le interesa eso. Eso no es lo que marca a una persona para que sea o no de la iglesia. Lo que identifica a una persona que es miembro de la iglesia ante los ojos del Señor es que sea santo, que tenga el Espíritu Santo, que haya sido regenerado, sin importar su cultura, sin importar su lengua, y aclaro, teniendo en cuenta que el Evangelio está por encima de las culturas. Ahora vamos a mirar cuáles son las características más notorias de la verdadera iglesia, de acuerdo a lo que enseña la palabra de Dios. La iglesia, como característica principal, es nacida el día de Pentecostés por el poder del Espíritu Santo y extendida por todo el mundo. Así que podemos entonces basarnos en lo que dice la Biblia, Hechos, capítulo 2, verso 1. No olvidemos este pasaje. Mire cómo dice. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Aquí inicia la iglesia que Jesús había anunciado allá en Mateo 16, 18. Esta es la iglesia cuando nace. De pronto tú tienes una fecha cronológica de cuándo comenzó la iglesia en la que tú estás. Hay iglesias que tienen muchos años de haberse fundado. Hay iglesias que son principiantes. Hay iglesias que fueron fundadas y dejaron de ser por alguna situación en especial, tal vez un terremoto. Tal vez la iglesia se desbarató por alguna circunstancia en especial, o tal vez perdieron una batalla. Una iglesia local que perdió una batalla contra el enemigo. Puede darse. Pero la iglesia de Cristo, toda la iglesia de Cristo, nació el día de Pentecostés. Y eso no lo puede cambiar nada ni nadie. Tal vez tu iglesia tiene 20 años como iglesia local, pero los miembros de la iglesia de Cristo nacieron en Pentecostés. Y esa fecha de Pentecostés fue aproximadamente menos de 2000 años. Podemos ubicar esa fecha en el año 27, 28 después de Cristo. Así que, sacando las cuentas, pudo ser aproximadamente hace unos 2000 años. Allí nació la iglesia de Cristo. La iglesia local tiene fecha de inicio, porque es una iglesia local,
Pero la Iglesia Universal de Jesucristo nació en Pentecostés. Como dice aquí la Biblia, Hechos capítulo 2, verso 1. Ahora, cuando digo que algunas iglesias locales han cerrado, eso no quiere decir que cerró la iglesia de Cristo. Cerró una iglesia local, pero la iglesia de Cristo sigue vigente. Es más, tal vez usted se ha dado cuenta, siguen naciendo más iglesias locales. En la esquina de tu casa había un local para otra cosa. De pronto viste una iglesia cristiana. No sé cómo se llame, pero ahora hace parte de las nuevas iglesias nacientes de este año. Tal vez viste que una iglesia se cerró en tal lugar, en tal barrio de tal ciudad. Sí, se cerró una iglesia, pero se abrieron otras. Porque cuando se habla de la iglesia de Jesucristo, no estamos hablando de la iglesia local. La iglesia local es esa iglesia donde tú vas todos los domingos, los miércoles, los días de servicio. Esa es una iglesia local. Geográficamente está ubicada en una zona específica. Como decir la iglesia de los Colosenses, la iglesia de Corinto, la iglesia de Éfeso. En este caso, la iglesia de Toronto, la iglesia de Bogotá, la iglesia de Caracas. Y dentro de cada ciudad incluso hay diferentes grupos eclesiásticos locales. Entonces tú puedes ver que una iglesia se cerró. En la pandemia muchas iglesias locales cerraron. Es lamentable, pero eso sucedió y fueron muchas, miles de iglesias. Hablando por lo menos aquí en Colombia, miles de iglesias se cerraron durante la pandemia. No volvieron a abrir sus puertas. Entonces, esas iglesias cerraron, pero la iglesia de Cristo continúa. ¿Por qué? Porque se cerró una iglesia local, pero otras iglesias continúan. La obra del evangelismo, recibiendo personas heridas que vienen del mundo. ¿Qué más podemos hablar acerca de las características de la iglesia verdadera de Cristo? Cree en los milagros y los realiza. Observe esto. Hay muchos pasajes que podríamos usar para esto. Aquí está Hechos capítulo 3, versos 1 al 10. También podemos leer en el Evangelio según San Marcos. Me gustaría leer este pasaje, capítulo 16, porque sus últimos versículos han sido cuestionados. ¿Cuáles versículos? Los últimos versículos del Evangelio de Marcos, capítulo 16. ¿Pero por qué? Bueno, porque es que aquí Jesús dice que a todos los que creen en su nombre, echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Y dice, sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán. Estas son características bíblicas. Tenemos también Hechos 3, 1 al 10, Hechos capítulo 5, verso 12 al 16, Carta a los Hebreos capítulo 13, verso 8. La Biblia nos dice que por mano del apóstol Pablo se realizaban grandes milagros, Dios a través del apóstol Pablo. Entonces, una iglesia de verdad cree en los milagros, aunque no sean constantes o diarios, pero sí cree en los milagros y se realizan milagros. Dios hace milagros por las manos de los diferentes miembros de la iglesia. Hay iglesias donde no creen en los milagros. Hay iglesias donde no creen en las lenguas, no creen en los dones del Espíritu Santo, no creen en las sanidades, no oran por los enfermos porque eso no es bíblico según ellos. No hablan en lenguas ni hay profecías porque ellos dicen que eso era para el primer siglo y no para este tiempo. Por eso dicen que Marcos 16, del 9 en adelante, eso no es bíblico. ¿Cómo que no? Allí está escrito.
Y de acuerdo al estudio que hemos hecho exhaustivo de ese pasaje, es completamente genuino, real. No hay por qué dudar de lo que enseña la palabra de Dios en esa porción. Entonces, ¿cómo que los milagros eran solamente para el primer siglo? Si yo misma soy producto de un milagro que Dios hizo en mi cuerpo. ¿Cómo puede ser que se niegue el poder de Dios en la iglesia por el hecho de que Dios no ha hecho milagros en mí o Dios no opera milagros a través de mí? Entonces yo decido no creer en eso. El hecho de que Dios no opere milagros a través de una persona o que una persona jamás haya visto un milagro no quiere decir que no sean reales. Claro que lo son. Claro que es real. Dios sigue operando a través de milagros, sanidades, prodigios asombrosos. Es cierto que el diablo ha imitado la obra de Dios. ¿Y por qué Dios lo ha permitido? Porque hay un pueblo que anda solamente detrás de los milagros. Y algunos predicadores se han aprovechado de esto para tratar de vaciar los bolsillos de la gente, haciéndoles supuestamente pagar por un milagro. Es fuerte decirlo, pero así está pasando en muchos lugares. El hecho de que haya gente que juegue con los milagros, el hecho de que haya gente que niegue los milagros, que niegue las liberaciones, no quiere decir que esta sea una doctrina falsa o una doctrina que ya perdió vigencia. No, señor. Y no podemos permitir como Iglesia de Cristo que personas que por el hecho de que no han recibido el bautismo con el Espíritu Santo nieguen el poder de Dios hoy operando en las iglesias. En esto tenemos que ser firmes, porque sin el poder activo del Espíritu Santo dentro de la iglesia, ¿cómo echar fuera demonios? ¿Cómo orar por los enfermos? Entonces, ¿qué hacen estas iglesias? Tienen mucha letra. Son iglesias muy reconocidas porque tienen mucha letra, poco poder o nada de poder. Si este es el caso que usted está viviendo, entonces ore al Señor y busque la forma de que en su iglesia se enseñe sobre los dones del Espíritu Santo, se enseñe sobre las características de la verdadera iglesia. Y si aún con todo y esto no pasa nada, ora, que Dios te guíe, porque tú no puedes depender de letra muerta. La palabra de Dios enseña que el evangelio es poder de Dios, poder dinamita. Entonces, en la iglesia debe haber milagros. Y no estoy diciendo que eso tiene que ser todos los días, pero debe haber respuesta para las necesidades físicas de la gente, en este caso, en este sentido. Y no estamos torciéndole el brazo a Dios. Dios prometió que a los que creen en su nombre les seguirían estas señales. Y no son para el primer siglo nada más, son para la iglesia. Algo más que hace la iglesia verdadera de Cristo, una característica notable, fomenta la santidad. La iglesia de Cristo fomenta la santidad. Miremos lo que dice Hebreos 12:14. Mire lo que dice aquí la palabra de Dios y vamos a aprender cómo se fomenta la santidad. Dice aquí la palabra de Dios: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Sin santidad no verás al Señor. Si no eres apartado, si no tienes al Espíritu Santo morando en ti y trabajando dentro de ti, si no decides apartarte del mundo para vivir para Cristo, ¿cómo esperas ver al Señor si Dios es santo, santo, santo? Entre las características de la verdadera iglesia, predica el evangelio, predica a Cristo como el Señor. Esta iglesia no anda hablando de política. Vote por fulano de tal porque es el miembro de la iglesia. No, no, no. La iglesia es apolítica. ¿Eso qué quiere decir? La iglesia no participa en política. Pueda que haya un miembro de la iglesia que quiera participar en política, pero el púlpito no es para fomentar política. La iglesia predica el evangelio,
la razón de ser de la iglesia aquí en la tierra es para reconciliar al perdido con Dios. No hay otro objetivo por el cual existe la iglesia. Para reconciliar al perdido con Dios. Eso está más ampliamente expuesto en la carta a los Efesios. El centro de la predicación de la verdadera iglesia de Cristo es el mensaje de Jesucristo, porque ese es el fundamento de la iglesia. Entonces, ¿cómo es que vamos a hablar de fábulas, leyendas y cuentos como parte de la enseñanza? Es que han surgido muchos predicadores motivacionales. Estos predicadores motivacionales que le dicen a la gente, tú puedes, levántate, despierta el campeón que hay en ti. Mira, tú tienes una fuerza de voluntad, tú puedes. Así no es. ¿Sabe usted por qué los motivadores en el mundo tienen éxito? Porque tomaron los principios bíblicos de la victoria en Jesucristo y los secularizaron. Sacaron el principio y se lo aplicaron al mundo. Por ejemplo, ellos le enseñan al mundo que uno de las formas de obtener el éxito es perdonar. Pero no te dicen que si tú no perdonas, Dios no te perdona a ti. No te enseñan quién es el autor del perdón. Entonces sacan el principio bíblico, pero no dicen que lo sacaron de la Biblia. Esos son los motivadores del mundo. Algunas personas que quieren predicar imitando motivadores mundanos, le enseñan a la gente muy parecido, solo que usan la Biblia, usan versículos, pero están más que todo motivando a la gente. A ver. Motivar no es lo mismo que edificar. Nosotros estamos llamados a edificar la iglesia. Así lo dice el Señor Jesucristo en el capítulo 4 de la carta a los Efesios. Para edificarnos mutuamente, no para motivarnos. Entonces, si yo lo que quiero es un motivador, bueno, hay muchos en el mundo. El motivador no te pide que vivas en santidad. El motivador te cobra el valor de su enseñanza, de su presentación, a cambio de que tú apliques las pautas que él te enseñó. Aquí no, él no te va a pedir que ores, él no te va a pedir que vivas en santidad. No, en cambio acá, los principios espirituales establecidos por el Señor para crecer espiritualmente, para madurar como persona, demandan vivir en santidad. Obviamente estos motivadores han tenido mucho éxito, la gente los escucha y les gusta, porque tú eres un vencedor. ¿Pero vencedor de qué? ¿En el nombre de quién? Porque tú puedes, porque tú tienes fuerza de voluntad. ¿Cómo así? Somos gusanos delante del Señor. ¿Cómo que yo puedo hacer algo sin tener que ver con la presencia de Dios, con la voluntad de Dios? Esto es lo que enseña un motivador. Ahora, los motivadores son buenos, pero no te llaman a vivir en santidad. Entonces, en la iglesia se predica el mensaje de Jesucristo. Lo otro que están haciendo otros predicadores es usando las técnicas psicológicas, convirtiendo a la iglesia como en pacientes de psicología. Y los psicólogos, si tienen a Cristo en el corazón, son una bendición. Si no tienen a Cristo en el corazón, si no creen en Dios, entonces están fallando, porque están estudiando el alma humana como si fuera el cerebro. El cerebro es el cerebro y el alma humana es el alma humana. La psicología secular no acepta a Dios. La psicología mundana no acepta la intervención de Dios. En algunos casos incluso pareciera que Dios hace parte del problema. Imagínese. Pero si un psicólogo cristiano le entrega su vida a Jesucristo, oiga, qué bendición. Entonces no podemos convertir el púlpito en una especie de oficina psicológica y darle tips psicológicos a las personas. Esto puede complementar la enseñanza principal
que es la doctrina de Cristo, si los tips psicológicos se ciñen a lo que dice la Biblia. Mucho cuidado con esto. Ahora, ¿cuál es la base de la enseñanza? Las Sagradas Escrituras. Ya lo dijimos y lo volvemos a recalcar. Características de la verdadera iglesia. Nacida el día de Pentecostés, cree en los milagros y los realiza, fomenta la santidad, predica el Evangelio y a Cristo como el Señor, tiene como base la Sagrada Escritura y que no puede faltar. Cree en el regreso de Cristo por su iglesia y con la iglesia. Cree en el regreso de Cristo. La Biblia dice que Jesús viene por segunda vez. Lo dice en tantos pasajes que si los leyéramos todos, aquí no alcanzaríamos a cubrir el tiempo que nos queda, que ya son unos minutos. Si tú como iglesia crees en el regreso de Cristo, además de todo lo que hemos dicho que caracteriza a la verdadera iglesia de Cristo, entonces espéralo porque el Señor viene. Hay gente que está diciendo que el Señor no viene. Otros hablan del fin del mundo sin Cristo. O sea, el mundo se va a acabar, pero no hay Cristo por ningún lado. Tenemos que ser muy sensibles a las ideologías y moveres que van surgiendo a nivel de mundo, porque están tratando de plantear formas distintas a lo que dice la palabra de Dios. Teniendo ya esto como base, vamos a leer aquí la segunda carta del apóstol Pedro. Vamos a deleitarnos con este pasaje que está en el capítulo 3. Vamos a leerlo desde el verso 9. Dice así la palabra de Dios. Esto es palabra de Dios. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Amado amigo, esto es más seguro que el día de mañana. Esto es más verdadero que lo que va a acontecer en el día de mañana. Esto falta tiempo para que suceda, pero va a suceder tal como está descrito. Yo lo creo, créelo, no lo dudes, confiésalo y entiéndelo, porque solamente hay salvación en Cristo Jesús, que es paciente, esperando para que todos procedan a arrepentirse y a entregar sus vidas a Jesucristo como Señor y gobernante del universo. Vamos a concluir. La iglesia es el cuerpo espiritual de Cristo. Este fue el misterio que Dios reveló a los escritos sagrados de San Pablo. Hay mucho que hablar con respecto a este tema, pero ya el Señor nos dará la ocasión. Un miembro de nuestro cuerpo humano no puede sobrevivir por mucho tiempo si lo aislamos del resto del cuerpo. Está vivo mientras está adherido al cuerpo. Así también es la vida espiritual. ¿Cómo puede una persona que dice que cree en Dios, que tiene fe en Él, pensar que puede estar bien ante Dios y ser digno de su favor si se separa del cuerpo de Cristo, que es la iglesia? Toda iglesia verdadera debe tener estos principios mencionados. Si tu iglesia tiene como fundamento a otro que no es Cristo, huye. Si en tu iglesia no se ven milagros y no se enseña, sino que se va en contra de esta enseñanza, huye. Si en esta iglesia no se ven los dones del Espíritu Santo, si se habla de otro tema que no es Cristo, huye. Aunque tenga nombre de iglesia cristiana, está muerta a los ojos de Dios. Vamos a hacer una corta oración. Padre, gracias por permitirnos conocer tu iglesia, por ser parte de tu iglesia.
En esta hora, Padre, todas aquellas personas que quieren y necesitan una iglesia donde puedan ser pastoreados por un pastor lleno del Espíritu Santo, en este momento te ruego, Señor, que les guíes. Guíales, oh Dios, para que puedan ser edificados en tu palabra, que es el fundamento de tu iglesia. Guíales, oh Dios, tómales de la mano y no permitas que el enemigo les confunda, sino que puedan sembrarse en una iglesia local sana y puedan crecer espiritualmente en esa iglesia local. Ayuda a Dios para que todos puedan. Padre, dale sabiduría a los pastores, dale esa paciencia para esperar a todos aquellos que están en ese proceso de crecimiento espiritual. Bendice a tu iglesia, Señor. Guarda a tu iglesia de los ataques del enemigo y ayúdanos, Señor, a crecer en todo sentido, espiritualmente, numéricamente, en el evangelismo, Señor, porque somos tu iglesia amada, blanca, pura y sin mancha. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El Ministerio Apostólico Rema Internacional pone a disposición esta predicación. Ofrecemos ministración a simposios, seminarios, campañas evangelísticas, educación globalizada sana y de carácter interdenominacional. Escríbanos a ministerioremainternacional@gmail.com o llámenos al celular 316-270-7181.